El manejo de la moral es un tema complejo, toda vez que en ciertas circunstancias la vida nos juega una mala pasada en donde nos vemos enfrentados a tomar decisiones que bien pueden ir en contra de nuestras propias reglas, costumbres, enseñanzas de aquello que creemos es bueno o es malo. Este tipo de consideraciones conlleva el desarrollo o fortalecimiento de la capacidad de analizar circunstancias cotidianas para la toma de decisiones y que, basados en las posibles alternativas de solución al caso de estudio propuesto, se escoge el que consideramos es más viable para que la situación tenga un feliz término, particularmente valorando la integridad de la víctima, en este caso una menor de edad. M, una niña de tan solo 11 años y de escasos recursos económicos, es víctima de violación por parte de grupos al margen de la ley, quedando en embarazo como consecuencia de tan atroz suceso. Esto genera un problema a solucionar, permitir o no el aborto voluntario. El hecho, mirándolo desde diferentes puntos de vista, tiene consecuencias psicológicas y sociales que se deben tratar en forma profesional. Otro de los puntos sensibles al problema es que M no cuenta con una estructura familiar sólida que le permita tomar decisiones convenientes, y a ello se le suma la doble moral en el trato que las entidades de salud y gubernamentales le dan al grave problema de M. Las estadísticas muestran que por lo menos 2 denuncias diarias se reciben por casos de violación sexual en diferentes regiones de nuestro país, y lo que es más grave, se dice que las niñas son más vulnerables a violaciones de sus derechos. Si en Colombia tener una infancia plena ya es un reto, resulta aún más difícil si se es niña. Para M ha sido difícil que la entidad de salud cumpla con la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional. A través de esta se despenalizó el aborto cuando el embarazo es producto de abuso o violación. Es aquí donde se les están vulnerando los derechos a M, su protección integral, porque no se le está permitiendo tener una adecuada atención en salud, protegiendo su vida y su integridad moral y física. También se puede hablar de las secuelas psicológicas que la situación puede acarrear. También el derecho a la dignidad humana, derecho a planear, porque no se le está permitiendo que decida cuándo tener su propia familia, por su voluntad y decisión, impidiendo así el libre desarrollo humano natural en el sentido de que su niñez se verá abruptamente terminada al ser mamá. El derecho a la igualdad y libre determinación, porque en muchos otros casos se ha visto la aprobación de esta práctica voluntaria que por su condición social no tiene cómo cubrir los gastos económicos de un buen abogado para que la represente. El derecho al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los derechos humanos, el cual pretende salvaguardar los derechos integrales de los niños y respetar su libre crecimiento. Adela Cortina nos habla de respetar, tener en cuenta a cada uno de los implicados, ponernos en el lugar de la víctima, en este caso M, reducir los desacuerdos y llegar a los mínimos acuerdos para saber cuáles se pueden llevar a cabo. La ética trata de aclarar el fenómeno de la moralidad. Nosotros, como personas del común, no entendemos o no sabemos explicar o argumentar por qué una situación o actitud es moral o inmoral. Lo importante de esta actividad es tratar de defender aquello que creemos es lo correcto para que M y su familia solucione su situación sin verse muy afectados moral, social, física y psicológicamente. Presentación teórica del caso de Al abordar el tema de la ética, sin duda entramos en un campo absolutamente amplio, teniendo en cuenta que la ética o moralidad dependen de puntos de vista en ocasiones opuestos, pues se tiene una percepción desde la visión religiosa y otra de simples principios de conducta, un poco más apegados a la legalidad. Por ejemplo, para los cristianos, todo comportamiento fuera de los mandamientos de la ley de Dios no solo es inmoral, sino pecaminoso, lo que inmediatamente nos deja en una sola perspectiva. Para los no religiosos y habitantes de un país laico como el nuestro, sus opiniones y moralidad
están más ligados a lo legal. Todo aquello que sea legal no va en contra de la moral. Así, por ejemplo, oímos decir tal o cual conducta es legal, porque no está prohibida, y nuestro comportamiento se rige por lo permitido y prohibido legalmente. En nuestro caso, el de M, una menor de edad sometida a todo tipo de maltrato e irrespeto de sus derechos, primero por grupos al margen de la ley, quienes abusaron sexualmente de ella, quedando un resultado catastrófico, el desplazamiento y un embarazo no deseado, para terminar igualmente en manos de terceros, los resultados de su tragedia. Es decir, la decisión de continuar o interrumpir su estado de gestación. La decisión fue la de interrumpir su embarazo, conducta amparada legalmente y reprochada por un grupo de ciudadanos prorreligiosos, entre ellos entidades prestadoras de salud y con asquiescencia o no de sus profesionales que tienen por principio no practicar abortos, básicamente considerando que la vida es un regalo sagrado y solo Dios puede disponer de la misma, indistintamente de la forma de la concepción, como si fuera su responsabilidad lo ocurrido. M debe cargar con el señalamiento de estos grupos que sin duda olvidan que ella es menor de edad, que es una persona sujeto de derechos iguales o mejores a los de sus detractores, pues en últimas ella es la víctima y no la victimaria. El Estado, en un pronunciamiento por uno de sus poderes, en este caso el judicial, a través de la Corte Constitucional, reguló aquellos casos en que el aborto es legal. Esto lo hizo mediante sentencia 355 del 10 de mayo del 2006, en el entendido que no se incurre en delito de aborto cuando la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos. A. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer, certificado por un médico. B. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un médico. C. Cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Aplicando esta normatividad, fácil sería para M resolver su situación. Sin embargo, los médicos pueden negarse a la práctica del aborto, amparados en una norma de rango constitucional, la objeción de conciencia, que no es más que el desarrollo de su libertad de conciencia, es decir, a actuar conforme a sus creencias y principios personales, y que se encuentra relacionada en el artículo 18 de la Constitución Política, y que dice así: se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razones de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. He aquí M queda nuevamente como al principio. Sus derechos quedan en manos de terceros, pese a que esta Constitución la protege y dice en su artículo 44 que los derechos de los niños están por encima de los demás. Y como decía el personaje del cómico recientemente fallecido, ¿ahora quién podrá defenderla? Sin duda debe ser el Estado, generando mecanismos como le corresponde para que tanto como M, como todas aquellas mujeres víctimas de vejámenes iguales y similares,
reciban el tratamiento adecuado y puedan ejercer plenamente sus derechos. Así como existen médicos dispuestos a la práctica de la eutanasia, aún no legalizada, existen los dispuestos a la práctica del aborto en condiciones óptimas y dignas para la mujer que amparada en la ley decida hacerlo. El Estado debe respetar tanto los derechos de unos como de los otros, es decir, los de los opositores al aborto y los de quienes consideran legales y justo con la víctima su práctica. Sin embargo, resguardada en ese artículo 18 constitucional, considerando que no debería ser un problema esta situación. ¿Acaso el principio fundamental de los cristianos no es el libre albedrío sobre su propio actuar y no sobre el actuar de los demás? ¿O me equivoco? Porque siempre es fácil opinar y aconsejar cuando otros son los del problema. M es la única persona con ese libre albedrío, pues se trata de su cuerpo, de su vida y de sus creencias, no la del común. Si M muere en el parto, será obra de Dios. Si su hijo nace, ¿quién lo alimentará? ¿Quién lo criará? ¿Lo educará? ¿Aquellos que opinaron que debían hacer? No lo creo. En este país no. Alternativas de solución. Se plantean las siguientes medidas en su orden. Primero, buscar asesoría legal que apoye en la norma AM y a su familia, que los oriente para que escojan el mejor camino para superar esta situación de la mejor manera. Además, también darle una rápida respuesta a todo este problema que están pasando ellos. Segundo, como requisito legal, denunciar lo sucedido ante la autoridad competente. Tercero, la hermana de M debe tramitar autorización para representar legalmente. En este caso sería como la tutora a su hermana, toda vez que su madre no puede representarla por su problema mental. En cuarto, con la copia de la denuncia, dirigirse a la Procuraduría o a la Defensoría a solicitar el apoyo legal sobre el caso de la menor. Quinto, ir al hospital con esta copia para imponer su derecho, ya que con esto no podrá negarse prestar el servicio que ella está solicitando, que por ley tiene como derecho, de acuerdo a la sentencia 355 del 2006. Donde establecen normas, reglas frente a trámites institucionales ante las EPS y las IPS, que son las que más le ponen como peros y trabas en estas situaciones, motivo por el cual se creó más que todo unas reglas, esas contenidas en la sentencia 388 del 2009. Esas se pueden sintetizar así: una vez realizada la solicitud de IV, o sea, de ir a denunciar, de hacer el trámite, no se pueden realizar juntas médicas de revisión o de aprobación por auditores que impiden demoras injustificadas en la práctica del procedimiento. También dice que no se pueden imponer requisitos adicionales a los establecidos por cada caso, despenalizado como dictámenes de medicina forense, orden judiciales, exámenes de salud que no son practicados de manera oportuna, y autorización por parte de familiares, asesores jurídicos, auditores y médicos. La evaluación de la procedencia de la interrupción voluntaria del embarazo impone una obligación de diagnóstico oportuno e integral para asegurar los derechos de la mujer que la solicita. En este caso es M, ¿sí?, que es la menor. También dice que los certificados médicos expedidos por médicos externos a la EPS tienen validez y sirven para proceder con la justificación siempre y cuando la EPS no contradiga dichos certificados en un plazo razonable. Las niñas menores de 14 años en embarazo pueden anteriorizar libremente su consentimiento para interrumpir voluntariamente el embarazo, así los padres o representantes legales no estén de acuerdo. Ese es nuestro caso.
Las redes públicas de prestadores de servicios de salud del nivel departamental, distrital y municipal deben contar con los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Toca ver si en el sitio donde está M cuenta con todos estos servicios que nos señalan aquí la ley. En sexto lugar, tenemos finalmente, dentro de lo que establece la ley, exige el apoyo profesional. En este caso tenemos el apoyo psicológico, ¿sí? Médico, pedagógico, para ella y para todo el miembro familiar, ya que no es tan solo lo afecta a ella, sino también a toda su familia, motivo por el cual hay que darles un apoyo psicológico a nivel familiar. Esos deben estar bien orientadas para que su futuro no se vea más afectado de lo que realmente están. Pues estas serían las alternativas de solución que le damos al caso que hemos estado trabajando durante todo este recorrido. Muchas gracias.